¿Yo? Sí. Muy buenos días. Berta Alicia Galindo, alcanzando el conocimiento y el regreso de Donald Trump. Pues, Presidenta, la felicito porque, bueno, pues esto ya es un paso muy importante en la política científica. Pero bueno, también quisiera preguntarle, pues, cómo han mencionado también a la iniciativa privada, cómo la van a tomar en cuenta. La semana pasada la secretaria Rosaura Ruiz, en el evento de inteligencia artificial en Santa Fe, pues le hice un llamado a todos los empresarios para justamente que se sumen a todas estas iniciativas y cómo piensan sumarlos, porque bueno, pues también se necesita de la iniciativa privada. Por otra parte, también le quisiera preguntar al secretario Marcelo Ebrard, bueno, pues de su visita en la APEC, es un logro que también la APEC se celebre aquí en México. Y bueno, pues también hay desafíos para el TEMEC. En una reunión en donde estuvieron ellos, en el TEMEC, también los empresarios decían, bueno, hay asuntos con las universidades, asuntos burocráticos que no podemos trabajar con ellos. ¿Cómo van a resolver estas estas burocracias que los centros de investigación y las universidades por muchos años han tenido para trabajar como parte de la innovación, como hacer las cosas más rápidas, como se necesitan para un desarrollo más rápido? Y bueno, también la caída de la industria manufacturera. Y ayer el secretario de Economía decía que bueno, México necesita una política industrial muy fuerte. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Bueno, estos serían mis temas. Sí, bueno, en la primera pregunta, este es un centro público y es muy importante. Las empresas privadas, hay grandes empresas telefónicas, por ejemplo, que tienen sus propias computadoras, sus centros de datos, pero es muy importante que México tenga un centro público, una supercomputadora pública, que está al servicio de la gente, del desarrollo del país, de la investigación científica, del propio gobierno, de gobiernos estatales y también de la iniciativa privada, que si quiere desarrollar algo, pues pudiera llegar a contratar al centro de supercómputo que tendríamos más adelante. Eso por un lado, pero es importante que haya un centro público, que el Estado mexicano, más allá del gobierno, y la comunidad científica, pues tenga acceso a una computadora que permita el desarrollo de nuestro país. Ahora, hay mucha relación con la iniciativa privada en muchos temas, por ejemplo, también en la construcción de centros de datos en México. Recientemente estuvo aquí también el secretario de Economía y una empresa que está instalando un centro de datos en Querétaro. Y hay muchas solicitudes para instalar centros de datos. Centros de datos también es para el almacenamiento de la información que se requiere ahora con la inteligencia artificial. Entonces, hay mucha relación, pero en particular la supercomputadora es muy importante que sea pública. Gracias. Bueno, y Marcelo para… Sí, con su permiso, Presidenta. Bueno, brevemente diría, pues está en curso, el Plan México lo que establece es vincular ¿qué cosa? Innovación, financiamiento, empresas del sector público y empresas del sector privado, para que esa capacidad que tenemos en nuestro país tenga cada vez mayor posibilidad de generar riqueza. Todo eso está en curso, para eso son los aranceles, es un instrumento. Otro instrumento es lo que ayer anunciamos, que es un convenio con la banca comercial para que el acceso a financiamiento llegue a 50,000 empresas pequeñas que hoy no tienen esa posibilidad. Eso fue lo que firmamos ayer. Aumentar la capacidad de oferta de nuestra industria, en este caso, ayer fue textil y calzado, pero va a ser en muchos otros sectores. Entonces, todos esos instrumentos tienen un solo objetivo, se llama política industrial, que es desarrollar más rápido nuestras capacidades, tanto en los sectores que ya conocemos como nuevos sectores, por ejemplo, semiconductores, por ejemplo, lo que hoy estamos viendo, que nos abre la puerta para muchísimas cosas en la economía. Toda tu planeación de energía, investigación en muchas nuevas iniciativas que vamos a tomar. Entonces, todos los instrumentos para generar empleo y riqueza. Eso es la política industrial, es lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Adelante. A ver.
Muchas gracias, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle, en primer lugar, ¿cómo se va a aprovechar el Plan México ahora con la cumbre que estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con la PEC? Y además quedó pendiente también que nos dijeran la importancia de que México pues, va a ser sede en 2028 de la PEC, que es una cumbre muy importante en materia geoeconómica y geopolítica. Marcelo. Bueno, estimamos que los países representados en la PEC para los próximos 30 años tendrán la más alta tasa de crecimiento económico. México tiene, bueno, está Estados Unidos, Canadá, pero también está China, como ya mencioné, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia. También estuvo invitado Malasia, hizo uso de la palabra. O sea, son economías que están creciendo muy rápido. México tiene con Vietnam, México tiene tratados comerciales con algunos de ellos de manera importante y con otros no, pero somos como un puente somos el principal socio de Norteamérica y somos uno de los principales socios también de varios de esos países, por ejemplo de Japón, de Corea del Sur, de China, en fin, de varios países. Entonces vamos a ser como un puente. Es la presencia de México en el ecosistema económico que va a crecer más en los próximos años. Por eso es muy importante que la sede sea aquí. Nosotros vamos a proponer, la presidenta de México va a proponer cuáles van a ser los temas que se van a tocar. Vamos a tener 3 reuniones previas, ministeriales, con el sector privado también, bueno, también están las iniciativas de inteligencia artificial. México acaba de presentar su propuesta, me preguntaron ayer sobre eso, sobre el laboratorio nacional que presentó nuestra presidenta. Estamos en los temas, es ponernos a la vanguardia, ser activos, decir, vénganse para acá, vamos a dialogar, vamos a crecer juntos. Eso es lo que nos instruyó la presidenta, es la actitud de México. Secretario, y aprovechando que está ¿Sí? Con la palabra, preguntarle si los países como Corea del Sur y China no se acercaron a hablar con usted sobre el tema de los aranceles. Incluso vimos que se tomó una foto con el presidente Xi Jinping. No me hizo mención a eso, fue más bien mandó un muy cálido mensaje a la presidenta Sheinbaum, le dio mucho gusto que México estuviera presente y más que nada la conversación fue sobre la invitación a participar en la sede que ellos van a tener de APEC en el año siguiente es Vietnam, no, es China y luego sigue Vietnam. Entonces el año entrante será en China, ellos son la sede de APEC y pues nos hizo la invitación de que los acompañáramos. Esa fue la conversación, pero sí fue muy amable y muy cálido. Con Corea también, muy amables y desde luego que siempre hay temas de diferente naturaleza, pero no fue un tema central o importante en esas conversaciones el asunto de los aranceles que pues México está presentando en su Congreso, está en discusión. Más bien lo que les interesó mucho es que México sea la sede, que tenga interés de ser la sede y los mensajes a la presidenta de México que yo vi muy positivos, de todos los países, porque también hablé con Indonesia, Malasia, Corea por supuesto, pues era el anfitrión, los Estados Unidos, Canadá, el primer ministro, en fin, Xi Jinping, toda la comunidad internacional tiene un gran reconocimiento por nuestra presidenta y lo que está haciendo México. Ahí lo pude yo constatar. Muchas gracias. Gracias. En otro tema, presidenta, preguntarle su opinión sobre esta publicación que hizo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en donde mostró pues unos contratos a un joven que se califica como apartidista, Edson Andrade, que es uno de los principales impulsores de la marcha de la generación Z y fue contratado por Acción Nacional, el PAN, en febrero de 2025 por 2.106.810 pesos, dividido en 12 pagos. Y la presidenta de Morena dice que qué coincidencia esto después de que el propio presidente del PAN, Jorge Romero, pues señaló que a la oposición pues solamente le faltaba pues la violencia. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos. Porque también se hizo público, presidenta, que uno de los presuntos agresores
Alberto González Mancilla, pues que es uno de los detenidos por esta generación de violencia, pues también fue identificado como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la Cuauhtémoc. Muy interesante, para que todas y todos lo analicen, Bueno, para documentar. Por último, Presidenta, también preguntarle, yo sé que ayer fue el tema, pero en el tema del Mundial me quedó la duda de cómo participará la Secretaría de las Mujeres en el Mundial, si tendrá una participación. Sí, hay varios torneos para femeniles de todas las edades. Está el torneo de salón que presentó Zoé, están los torneos en las escuelas, entonces Citlali está incorporada en todas las actividades que se presentaron ayer, principalmente en las copas y mundialitos. Muchas gracias, Presidente. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver aquí. Muchas gracias, Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Presidenta, habló el director de la supercomputadora en Barcelona acerca de independizarse de lo que es todo el sistema, digamos, estadounidense en cuanto a los procesadores, a los chips. Y esto podría marcar una gran diferencia en la forma en que se maneja la información a nivel mundial. México está dando este primer paso para una independencia, una independencia digital, como usted lo ha planteado desde su campaña. Es construcción de soberanía en todos sentidos. Nosotros, obviamente México es un país integrado al mundo entero y eso, digamos, ya no tiene vuelta atrás. Nosotros somos el país con más tratados comerciales o de los países con más tratados comerciales del mundo. La integración económica que hay con Estados Unidos es muy grande y va a continuar. Es natural por los tratados comerciales que tenemos, porque estamos cerca, porque estando los tres países juntos, pues fortalecemos nuestras economías. Pero nosotros planteamos un plan para México, el Plan México. Y el Plan México tiene que ver con garantizar mayor autosuficiencia alimentaria, lo cual crea soberanía alimentaria, también fortaleciendo nuestro maíz, el maíz nativo, el fortalecimiento de la producción de frijol, de los principales granos, de carne y de otros productos principales para la alimentación. ¿Eso quiere decir que nos cerramos a la importación? No, quiere decir que fortalecemos nuestras capacidades y generamos las condiciones para que nuestro pueblo viva mejor, porque finalmente nuestro objetivo es el bienestar de las y de los mexicanos, de todas y de todos, y fortalecer la economía de México con mayor soberanía. Entonces es soberanía alimentaria. Estamos hablando también de soberanía energética, es decir, que produzcamos más la energía que consumimos en nuestro país. Hoy producimos mucho más gasolina y diésel de la que se producía antes, gracias a la refinería Olmeca. Estamos promoviendo la transición energética para que haya mayor producción de energía solar, energía eólica, que nos permita que con nuestros propios recursos fortalezcamos el crecimiento de México. También importamos mucho gas, vamos a seguir importando, pero queremos que se produzca más gas en México para fortalecer nuestra soberanía energética. Y así en distintos temas. Uno de ellos también es el desarrollo tecnológico y la soberanía científica. Por supuesto que la ciencia no la puede cerrar. Si hay un campo que tiene que ver con el mundo entero, pues es la ciencia. La colaboración con científicos de todo el mundo es indispensable, pero lo que queremos es mayor desarrollo científico y tecnológico del país. Y hoy, con la inteligencia artificial y con el desarrollo de los datos vinculado con la ciencia, con la tecnología, no podríamos pensar en mayor soberanía si no tenemos una supercomputadora o no tenemos mayor almacenamiento de datos. Depender de los demás para que nos den la información para el desarrollo de México, vamos a seguir con mucha colaboración, pero queremos fortalecer a México. Por eso se llama Plan México, porque es el fortalecimiento en distintas áreas.
¿Es solo del Estado? No, la iniciativa privada, el sector social es importantísimo. Es decir, hay necesidad de inversión privada, de que también las cooperativas, los ejidos, las comunidades también tengan su participación. Pero el Estado tiene un papel muy importante y en particular en que no dependamos de otros para el desarrollo de las capacidades mexicanas, sino que podamos tener un centro público de supercómputo, vinculado con las universidades, evidentemente. Eso va a colocar a México en otra posición. Entonces, estamos muy entusiasmados con este proyecto. Pepe Merino estuvo con su equipo en Barcelona, recientemente estuvieron en la India, que ha desarrollado muchísimo sus capacidades de servicios en ingeniería, de cómputo, de supercómputo, de producción nacional. He estado en otros países y tenemos colaboración de muchas naciones también, pero nosotros queremos que en México se desarrollen estas capacidades. Entonces, eso es el Plan México. Gracias. Mateo Valero mencionó que se mantiene una gran vigilancia en la protección de todos los datos que se van a manejar. Eso refiere a una gran responsabilidad de su gobierno, pero sobre todo de su gobierno en la transición que va a venir para el 2030. No cualquiera puede llegar a la presidencia en el 2030 teniendo toda esa cantidad de datos a su disposición. Tenemos que blindarlo. ¿Qué opina usted? Sí, los datos personales le pertenecen a la persona. La persona decide si da esos datos para algún tema. Ahora, por supuesto, si quieres, si sacas tu RFC, pues tienes que dar esos datos para que se puedan compartir. Pero es muy importante que los datos se resguarden y como aquí el experto es Pepe, pues mejor le doy la palabra. Sobre todo la información nacional. Aquí, digamos, yo diría 3 temas, Presidenta, muy rápido. Lo primero, que es lo más importante, es lo que la Presidenta ya señaló. Los dueños de los datos personales son las personas y son quienes deciden solicitar que estos datos se compartan, si por ejemplo están haciendo un trámite o están tramitando un crédito, en fin, lo que sea, con públicos o privados, pues que tengan la capacidad de poder decidir sobre quién ve qué información para acceder a qué servicio o qué trámite. Lo segundo, por parte de lo público del gobierno, pues hay un compromiso importante del resguardo y disponibilidad de esa información. Es decir, que cuando tú quieres hacer un trámite, por ejemplo, de manera digital, pues sí lo puedas realizar, pero que tu información esté resguardada de manera segura. Y esa es una política de ciberseguridad, ¿no? Es decir, que no tenga vulnerabilidad la información, pero al mismo tiempo pues que esté disponible para que cualquier ciudadano pueda hacer el trámite que requiera. Y lo tercero es que este modelo en donde los dueños de la información son las personas, pues tiene que estar metido en el diseño y la construcción de todas las soluciones digitales. Nosotros, por ejemplo, creamos Llave MX, que al día de hoy tiene 19 millones de cuentas activas, a solicitud, por ejemplo, de las personas que quieren realizar algún trámite, etcétera. Y ahí, por supuesto, es las personas quienes solicitan y las personas quienes de manera voluntaria comparten información para poder realizar acceder a estos servicios digitales. Y en eso México pues se acompaña de las mejores prácticas en el mundo para garantizar, por supuesto, la privacidad de las personas y al mismo tiempo facilitarles la vida, que es lo que venimos nosotros a hacer, ¿no? Facilitarles la vida sin poner en riesgo, sin vulnerar, por supuesto, su privacidad y que siempre son los dueños de su propia información. Sería eso, Presidente. Gracias. Y por último, ya hablando de información confidencial del gobierno, pues recordemos que cuando se fueron a trabajar Calderón y Zedillo a empresas a las que habían beneficiado en diferentes momentos, ellos se fueron con información muy, muy importante sobre la vida pública de México y de la administración pública de México. Se llevaron esa información, no sabemos cómo la manejaron, por eso yo preguntaba, la transición tendrá que ser muy importante para resguardar los datos de
todo el país, no nada más personales. Por eso ahora no se permite que un servidor público que salga y que tiene que ver con un tema se vaya a trabajar a una empresa vinculada con ese tema. Eso ya está en la ley desde el presidente López Obrador. Porque sí, Calderón se fue a trabajar a Iberdrola, en su momento fue secretario de Energía y luego presidente. Y Zedillo se fue a trabajar a la empresa de ferrocarriles, a la cual le privatizó los ferrocarriles en México. Pues es un conflicto de interés evidente. Ahora ya por ley no se puede. Ya no puedes ser secretario de Energía y salir a una empresa de energía, porque evidentemente pues tienes información privilegiada. Ahora, en lo que tiene que ver con el resguardo de la información estratégica para el país y el resguardo de la información personal que utiliza el gobierno para los trámites de los ciudadanos y de las ciudadanas, ahí tiene que haber por ley los criterios claros de qué se comparte y qué no. En el caso de la información personal no se puede compartir nada que no tenga que ver con los propios trámites que realiza la persona. Cuando sacamos una credencial del INE, que ya no es el gobierno, sino es una institución autónoma, pues le estamos dando datos personales, incluso nuestra fotografía, nuestra huella digital. El INE tiene la responsabilidad de resguardar esos datos por ley. La información estratégica que lleva el Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, y ahora el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, en la propia ley establece claramente el resguardo de esa información, porque alguna es información estratégica de la nación y la otra pues son informaciones individuales de las personas que no pueden compartirse. En eso la ley de datos personales es muy importante en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver sobre el tema. A ver, aquí la compañera. Buenos días, presidenta. Mara Rivera de Enfoque. Yo quisiera preguntarle si ya le informaron el secretario de Economía de estos 6,000 millones de dólares de inversiones nuevas. ¿Qué sectores son los que se van a ver beneficiados y también si forman parte de la estrategia del nearshoring? Bueno, tengo algunas limitaciones legales de las… No te puedo dar los nombres de las compañías, pero sí te puedo dar los sectores principales. Tengo, en primer lugar, energía. En segundo lugar, son inversiones vinculadas a centros de datos. Primero, energía, centros de datos. 3, obras de infraestructura. Y 4, sector financiero. Son las que tengo registradas en este periodo del que estamos informando. Tienen que ver con la expansión, la llegada a México o primeros arribos de lo que podríamos llamar una nueva economía que está centrada en datos, inteligencia artificial y energía, porque está muy vinculado uno con el otro. Empieza a ser un dato relevante, ya conforme pasen los meses, ahora las próximas semanas, podremos tener más detalles para poderlos conocer, pero esencialmente están vinculadas con esas actividades. En cuanto al origen, en primer lugar es Estados Unidos, un poquito más del 30%, luego sigue España, Países Bajos y Japón y Canadá. Ese es el origen. Gracias. ¿Alguna opinión que pudiera compartirnos respecto al último estudio de los análisis del BBVA respecto a la situación económica, en donde señala que la inversión prácticamente está detenida y que incluso la desconfianza empresarial pues ha detenido también la creación de empleos formales? Pues mira, yo creo que tenemos como dos velocidades de inversión. Una muy importante tendencia de la inversión extranjera directa y de la llegada a nuestro país, de lo que te acabo de referir, en donde yo diría, en la esfera internacional me queda muy claro que la percepción traducida en inversiones es muy positiva sobre lo que vamos a lograr pues, con los Estados Unidos, el principal origen de la inversión es Estados Unidos, y con otros países del mundo, pero principalmente por la revisión del Tratado de Libre Comercio, porque si no, no tendrías ese ritmo de inversión.
Y entonces quiere decir que están apostando, invirtiendo, asumiendo que nuestro país va a tener un crecimiento económico relevante, si no, no harían esas inversiones. Entonces, eso lo ves muy claro en la esfera internacional, las inversiones extranjeras directas, también está el flujo de las exportaciones. Por cierto, hoy Estados Unidos ya publicó sus cifras que estábamos esperando. Entonces, ¿qué te dicen sus cifras de su comercio exterior? Te dicen que México es el principal socio de Estados Unidos, número 1. En exportaciones de Estados Unidos somos el país que más le compra del mundo, número 1. Esto lo publicaron hoy hace un ratito. En importaciones de Estados Unidos también somos el número 1. Somos el cliente número 1 y, como acabo de decir, en cuanto a inversión extranjera, el origen número 1 también es Estados Unidos. Entonces, ¿qué te dice? Estas son las cifras oficiales de Estados Unidos. Entonces, yo veo que la apuesta de la comunidad internacional o del mercado es muy en favor de nuestro país y esa tendencia se va a consolidar. Ahora, el reto es que nuestra inversión nacional la pongamos en el mismo track. Por eso hicimos ayer, comentaba la compañera que hicimos ayer respecto a la industria de textiles y de calzado, pues reunimos a los compradores, reunimos a las empresas, les estamos facilitando el acceso a financiamiento y esto va a provocar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene que provocar? Tiene que provocar un crecimiento de nuestra industria en 2026 y como es ese sector, son otros sectores, lo vas a empezar a ver, construcción y otras actividades manufactureras, porque también México está exportando más de otras manufacturas, no las que necesariamente estábamos exportando tradicionalmente. Entonces, soy optimista de que habrá una convergencia entre la industria, entre la inversión nacional, con la tendencia muy positiva que se observa en la inversión extranjera. Gracias, secretaria. Presidenta, bueno… Hay una, así como comentas la nota esta de… Del BBVA. Hay una nota de Banamex ayer, salió, me acordé. También hay, no solo salió Banamex, salieron otros bancos con una expectativa muy favorable para México. Ahora que lo comenta, Presidenta, también ellos adelantan que podría autorizarse este incremento a los mínimos del 11%. Hay también organismos, bueno, primero preguntarle si usted iría por ese porcentaje, Ya porque se está en mesa de trabajo con las empresas, con la representación de los trabajadores. Yo me comprometí en campaña a que el salario mínimo tenía que llegar a 2.5 canastas básicas, porque eso garantiza disminución de la pobreza. Entonces, pues tiene que ir en ese marco y de manera muy responsable. Siempre se habla con Hacienda habla con Banjico para que se hagan las expectativas, si hay expectativa de inflación o no, con el aumento a salario mínimo. Se ve el impacto que puede tener en las empresas. En fin, se hace todos los análisis, no es así a dedo de qué se me ocurre ahora, sino en un trabajo muy técnico y pensando siempre en las y los trabajadores mexicanos. Por supuesto. También le quería yo comentar respecto a esto que organismos como el IMEF ayer precisamente señalaban que hay un riesgo latente que si llegara a darse un aumento a los mínimos por arriba de la inflación esperada, esto provocaría prácticamente efectos inflacionarios de los que no se quieren. Habría dinero para adquirir productos, habría dinero por parte de la clase trabajadora, pero en donde ellos ven un riesgo es en la productividad, que no habría productividad deseada para alcanzar las expectativas de ese dinero que estaría fluyendo. Entonces, se ha demostrado que si aumenta el salario, aumenta la productividad. Eso es número 1. Número 2, en la Constitución ya está establecido que el aumento al salario mínimo tiene que ser mayor que la inflación. Pues eso ya no está a discusión. Y número 3, hay mesas de trabajo. O sea, no se decide unilateralmente. Se trabaja con el Consejo Coordinador Empresarial y con los sindicatos para poder establecer un aumento que garantice mejor calidad de vida para las y los mexicanos
y que no genere problemas en la economía. Este señalamiento de que no habría bienes producidos, entonces digamos que es, pues no sé si alarmista o no tan certero, que pudiera poner en riesgo pues lo que se ha alcanzado respecto al cierre de la brecha Bueno, pues no sé bajo qué salarial. elementos hayan planteado esta declaración. Lo cierto es que se hace por consenso, todos los aumentos al salario mínimo han sido por consenso y pues nosotros siempre buscamos que sea el mayor posible, porque le ha ido muy bien a México con el aumento al salario mínimo, muy bien. Porque la expectativa son 3.96 de la expectativa de inflación. Entonces podríamos esperar que los mínimos estén todavía por arriba. Quizás no el 11, pero sí arriba más, del 3.96. Sí, bastante más. Eso es lo que nosotros esperamos sacar de la mesa, porque todavía hay espacio. Ok. Presidenta, pues también hubo El salario mínimo hoy al mes en la frontera es mayor, ahí sí hay que revisar para que no pierda competitividad también la frontera norte. Ahí sí, porque haya aumentado casi 3 veces el salario. Pero el salario mínimo está en 8,400 y pico, casi 8,500 pesos al mes. O sea, no estamos hablando, claro, estaba en 3,000 en el 2018, ¿verdad? Pero estamos hablando de 8,500 pesos al mes. O sea, estamos hablando de $450 mensuales. Ayer el acuerdo del PASIC, que tiene una canasta básica distinta, se mantuvo con los empresarios, los comercializadores, que además les agradecemos mucho, se mantuvo en 910 pesos. Esa es la canasta semanal. Entonces, si lo multiplicas por 4, son 3,200. Quiere decir que de un salario mínimo, si solo trabajara una persona en el hogar, pues prácticamente la mitad se va solo para alimentación. Entonces, por eso es importante pensar en las familias mexicanas, en aquellas que ganan un salario mínimo. Ahora recuerden, por ejemplo, que nuestro programa de vivienda es justamente para los que ganan 1 y 2 salarios mínimos, para poder dar acceso a la vivienda a los que más lo necesitan. Pero así esta idea de que el salario mínimo está altísimo, pues sí, su pensando es de que aumentaría 309 cuánto puedes pesos adquirir con un salario mínimo, pues siempre hay que pensar en las familias más necesitadas de nuestro país y el esfuerzo de los empresarios sin generar un problema en la economía mexicana de manera responsable. Sí, Presidenta, en otros temas, pues sí se reconoce evidentemente el esfuerzo que ha tenido el gobierno junto con Petróleos Mexicanos para tomar medidas en contra de lo que ha sido el huachicol fiscal, incluso también pues todos estos temas que han involucrado en la productividad de la empresa. Sin embargo, ayer que Pemex reportaba a la SEC de los Estados Unidos, a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, que en donde admite que pues prácticamente medidas de seguridad para reducir el robo de combustible y el huachicol fiscal pues son uno de los mayores riesgos para su operación. ¿Está enterada de este reporte? ¿Qué piensa? Porque evidentemente el admitir que pues en cierta forma ha fracasado hasta el momento y está en riesgo la operatividad de la empresa. No ha fracasado. Bueno, primero, no totalmente. el huachicol de picar los ductos ese ha disminuido muchísimo. Todavía se llega a presentar, pero ha disminuido mucho. Y la importación ilegal de combustible o la importación sin pagar impuestos, porque ese es el tema, se importa sin que se reporte que es combustible, sino reportando otro producto, también ha disminuido. ¿En qué se puede observar? En el incremento de las ventas de Pemex y de los privados. Recuerden que en México, a partir de la reforma del 13 de Peña, los privados pueden importar gasolina si tienen un permiso de importación de Secretaría de Energía. Ahora ya hay menos permisos que los que se dieron en su momento. Pero ellos, los que importan gasolina, nos han reportado mayores ventas en las gasolineras y Pemex ha incrementado sus ventas.
Entonces, si ha incrementado la venta legal de combustible y las ganancias de Pemex y de los privados, pues quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustible. Es la mejor señal. Todavía ocurre, sí, todavía en una proporción bastante menor, y tenemos que combatirlo hasta que no haya absolutamente nada. Quizás a lo mejor el director de Pemex podría explicarnos por qué este señalamiento, o por qué se advierte pues a los No hay Estados que ver la Unidos. redacción de cómo lo incorporaron, pues si es un riesgo, pues sí, sí es un riesgo, ¿verdad? Para las ventas de Pemex, pero lo cierto es, yo me reúno todas las semanas con energía, también con economía, con Hacienda. Ayer nos reunimos con Pemex y justamente me mostraron cómo se han ido incrementando la venta de gasolina y de diésel. Las operaciones de la empresa entonces no están en riesgo. No, y además se ha hecho un trabajo este año muy importante y además muy reconocible de Secretaría de Energía, Pemex, y también particularmente la Secretaría de Hacienda, del secretario, de la subsecretaria principalmente del ramo, que lograron disminuir la deuda de Pemex en un esquema de apoyo del gobierno federal a Pemex muy creativo y que aplaudieron todos, incluso las calificadoras, calificaron de mejor manera a Pemex. Entonces, va bien Pemex, va bien, vamos bien. Muy bien. Ya dos cosas, presidenta. ¿A quién le toca informar? ¿Al gobierno federal o al gobierno de la ciudad sobre quiénes integran este llamado bloque negro? Desde su gobierno incluso han estado operando, porque bueno, pues sí se ha estado comentando, se escucha pues que en este movimiento, prácticamente desde que empezó a verse en los movimientos de mujeres, estudiantes, se ve en el pasado sábado pues que está este grupo de choque, bueno, no, de este grupo violento, ¿no? Pero ¿quién los integran? O sea, se habla de 9 detenidos, ninguno forma parte así identificado como este bloque negro. Entonces, ¿a quién le toca informar quiénes son estos y bueno, y quién los está financiando además? Fue una de las preguntas que hice justamente en la mañanera. Ya tiene un tiempo, desde que fui jefa de gobierno, que hay grupos que se cubren la cara, se ponen de negro y generan actos violentos, algunos utilizando artefactos pues muy peligrosos. Y ahí pues se hicieron en su momento las investigaciones, se llamó a declarar, porque pues todo tiene que ser en el marco de la ley. Yo creo que lo que vimos el sábado, y por eso hice el llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México y al propio Gabinete de Seguridad, que es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social. Entonces, tiene que investigarse y ¿quién tiene en este caso que llevar el proceso de investigación? La Fiscalía de la Ciudad de México, y si solicita ayuda, pues obviamente se le apoya con el Gabinete de Seguridad. Sí, porque cuando se ven dan terror, pero nadie sabe quiénes son, o sea, los detenidos no son del famoso bloque negro, entonces… Bueno, eso es lo que tiene que informar la Fiscalía de la Ciudad. De la ciudad. Ayer también lo comenté, si los detenidos, pues tiene que, si hay un detenido, pues tiene que haber pruebas, evidentemente, y el delito pues tiene que corresponder a las pruebas que se tienen, ¿verdad? Si requiere prisión preventiva oficiosa o no, de acuerdo con el tipo de delito. Y eso lo tiene que determinar la Fiscalía de la Ciudad de México. No hay, eso sí se puede decir claramente, no hay ni persecución política, ni represión. Si hubo una mala actuación de policías, pues tiene que ser sancionada, pero no es un asunto ni de represión, ni de persecución política, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo que sí hubo fue un grupo muy violento
y que tiene que investigarse. Ya por último, Presidenta, ¿qué opinión tiene de que… Y bueno, los de siempre, que ya sabemos. Claro. Que Se está haciendo una convocaron. convocatoria en las redes sociales para que el 6 de diciembre se efectúe una marcha, pero ahora apoyándola a usted. O sea, ¿qué opinión tiene respecto a será conveniente o no? ¿Es importante o no? Porque por parte de los convocantes, pues consideran que debe también quedar clara la manifestación a su favor y que haya aceptación. ¿Qué piensa usted? Estábamos nosotros pensando desde hace tiempo. Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año, porque recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de diciembre de 2018. Entonces habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de 7 años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación. La mayoría está con el movimiento de transformación. La oposición realmente cada vez pues tiene menos presencia, porque no tiene nada que ofrecer. Yo lo he dicho, qué bueno que haya oposición. Nadie quiere pensamiento único en México. Nadie. Si queremos que haya debate, que haya pluralidad, no queremos pensamiento único. La democracia es eso, que se oigan todas las voces. Claro, el pueblo elige cuando hay elecciones y el pueblo apoya o no a sus gobernantes. Entonces, lo que le ha pasado a la oposición en México es que ya es contra todo y a favor de nada. Y además con mucha mentira, mucha hipocresía. Entonces, ¿qué proponen? Entonces, como no hay propuesta, porque no hay propuesta, ahora la propuesta es la ultraderecha, imagínense, en México. Entonces, como no hay propuesta, pues la gente tampoco lo sigue. Y luego cuando ven actos violentos, pues menos. Yo ayer decía, nosotros siempre nos movilizamos pacíficamente y siempre vamos a llamar, aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Bueno, la libertad de prensa nadie puede cuestionarla. La verdad, una televisora hablando todo el día contra nosotros. Si eso no fuera libertad de expresión, pues imagínense. Entonces aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todas las libertades. Claro, la libertad también conlleva en el ciudadano una responsabilidad. O sea, la libertad no es libertinaje, ¿verdad? La libertad representa una responsabilidad del ciudadano. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? Pues cumplir con un marco legal que tiene nuestro país. Claro, si hubiera represión, si hubiera pensamiento único, si no se permitieran las manifestaciones, si, bueno, pues incluso surgen otras formas de lucha. Pero aquí en México hay libertad de todo, absolutamente, absoluta libertad, de todo. Entonces, pues vamos a ver, ya estamos platicando ahí con compañeros, compañeras, a ver si hacemos esta celebración, que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar. Fíjense, récord en inversión extranjera directa, celebración, supercomputadora más grande en América Latina, celebración, todos los adultos mayores tienen pensión universal, celebración, todos los jóvenes ahora de secundaria tienen beca, celebración, todos los de preparatoria tienen beca, celebración, todo el aumento salarial de 125% del salario mínimo, pues es algo que celebrar. ¿Qué más? Sembrando vida,
jóvenes construyendo el futuro, más preparatorias cerca de la casa, más universidades. Las mujeres, tiempo de mujeres, 13.5 millones menos de pobres en el país, menor desigualdad, el peso. Ayer estaba leyendo, me lo mandó una persona que se dedica a los temas financieros, que México es la moneda que mejor se comporta en América Latina. Impresionante. No hay inflación, colaboración con el sector privado en la firma de que no aumente la canasta básica, celebración, libertad, democracia, una corte que es la corte de todas y de todos. Pues ¿cómo no? Entonces sí, un México distinto sí es un México distinto. Sí. Y hay problemas también, claro que hay problemas en México, pero para eso estamos, para trabajar todos los días para el bienestar de la gente y la paz y la tranquilidad. A ver, vamos para acá. Sí. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, y funcionarias que la acompañan. Presidenta, ¿cuál es su opinión respecto a lo que declaró ayer la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, donde informó que Veracruz logró reducir en un 42% la deuda total del Estado durante el primer año de su administración, al pasar de 119,000 millones a 62,000 millones de pesos, todo ello sin detener la inversión en obra pública, seguridad, salud ni programas sociales? La reducción se alcanzó gracias a una estrategia financiera que permitió liquidar al 100% el adeudo histórico con la autoridad fiscal, al cubrir totalmente los 30,000 millones de pesos acumulados desde el 2009. Presidenta, el programa federal que usted implementó de deudor cumplido lo aprovechó este gobierno de Veracruz local o estatal. ¿Por qué si un gobierno aprovecha a pagar su deuda histórica, por qué hay un empresario que se atreve a decirles gobiernícolas y no paga lo que debe, Presidente? Bueno, pues eso tiene que contestarlo él, no me corresponde. Pero sí quiero decir, ayer ha hecho buen trabajo Rocío, en particular este tema. Los municipios, los estados tienen un esquema para poder pagar su deuda con el SAT. Se hace también los empresarios, por cierto, todo está marcado. ¿Dónde? En el Código Fiscal. No hay nada, ¿cómo se dice? No hay especulación, no hay oscurito, ¿no? Algo particular de un funcionario del SAT. Todo es el Código Fiscal. El Código Fiscal es la ley que establece cómo se realizan auditorías, cómo se debe pagar, etcétera, y facilidades para pago. Entonces, para municipios y estados hay una facilidad donde si se paga se les regresa un porcentaje muy alto. Entonces, Veracruz entró a este esquema y cumplió con sus obligaciones. También con el ISSSTE, me informó Martí ayer que también tenía Veracruz una deuda muy grande con el ISSSTE y también pagó y se hace beneficiario de este apoyo financiero. Entonces, qué bueno, la verdad. Felicidades a Veracruz. ¿Va a seguir apoyando a los veracruzanos con las obras y lo que está pasando? Sí, también? ahí se está haciendo un puente en el puerto de Veracruz. Hay una inversión mixta ahí en Poza Rica, la planta de fertilizantes de Escolín. Se está trabajando para echar a andar todas las plantas de petroquímica, de Pemex. Se va a hacer obras carreteras, está el puente de Coatzacoalcos, obviamente lo que se está haciendo en los puertos, sí, y la repavimentación. Y ahora pues recibió un apoyo muy importante las familias veracruzanas después de las lluvias en el norte de Veracruz, y viene toda la etapa de reconstrucción.
Por cierto, ¿ya tiene fecha para la segunda etapa de donde les van a entregar el segundo apoyo que había mencionado su gobierno? Ya está, ya se entregó. ¿Ah, ya se entregó? Ya se entregaron todos los apoyos. Fueron, fíjense, decían que no, llovió, que dónde está el Fonden, que porque eso fue porque luego levantan además una tendencia, ¿no? En las redes sociales, como si fuera la realidad, y no, pues es virtual, ¿no? La mayoría, porque hay mucho bot, mucho robot, en fin. Pero ya lo anunciamos, estuvieron aquí a distancia los 5 gobernadores y ya se entregaron todos los segundos apoyos. Fue una inversión de 7,600 más o menos, si mal no me acuerdo, millones de pesos, 7,000, que se entregaron a un mes de las lluvias. Quedan nada más unos cuantos caminos que se siguen limpiando, pero prácticamente en un mes, Poza Rica, Álamo, El Higo en Veracruz y toda la sierra fue atendida. Todavía falta la reubicación de familias que están a un lado de los ríos, que es necesario reubicarlas, y también inversión para agua potable, desasolve de los ríos, diques de contención, en los 3 estados principales donde hubo daños, o en los 4, porque Querétaro hubo, pero no tanto, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo y en San Luis Potosí. Presidenta, en un segundo tema. 7,426 millones de pesos. Hay otra ahí donde viene por estado. Ahí está. Veracruz, sí, Veracruz. Las familias veracruzanas, en un mes, o sea, los primeros ni 15 días pasaron y ya tenían su primer apoyo de 20,000 pesos. Y al mes recibieron su segundo apoyo, dependiendo del daño en la vivienda, de 25,000 pesos, 20,000 directos más 5,000 de enseres, hasta 70,000 pesos de apoyo si el daño fue mayor, y todavía a las familias que perdieron todo de daño mayor, todavía se les van a entregar enseres. Estamos esperando pues que la vivienda esté bien. Muchas gracias, Presidenta, por su respuesta. Presidenta, en un segundo tema, ahora que se está hablando mucho de los casinos, ha trascendido que Codere, la empresa española de casinos, una de las más grandes en México después de Caliente, o de Grupo Caliente, ha estado vendiendo sus casas de juego. Se sabe que ya ha rematado al menos 60 de ellos en una operación superior a los 800 millones de pesos. Esto no tendría nada de sorprendente, si no es porque se dice que los compradores son inversionistas de Tamaulipas. Quien autorizó entonces la compra-venta fue quien estaba en la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Leonardo Figueroa, en la pasada administración. Ha trascendido que es gente que estaría ligada al huachicol fiscal y al tráfico de migrantes en la frontera tamaulipecas. Mi pregunta es, Presidenta, ahora que el secretario Omar García Harfuch está investigando, ¿podría ahondar en este tema? Y en este mismo tema, con 78 años sin cambio alguno en la ley de juegos y sorteos, ante los avances tecnológicos, ¿se requiere de una reforma para evitar el lavado de dinero y una mayor recaudación de impuestos, Presidenta? Bueno, no tengo yo la información que tú tienes en la nota que das, que se investigue por Gobernación, que es quien da los permisos, y si hay algún delito, pues que sea el Gabinete de Seguridad o la propia Fiscalía. Sí se va a cambiar la ley, lo hemos platicado aquí, y la idea es que también se participen, porque hay muchas empresas de juegos y sorteos que cumplen con la ley. Entonces la idea es que se actualice, más que grandes cambios, es la actualización. Hoy hay mucho juego por internet, cuando se hizo la ley ni internet había. Entonces ahora que hay tanta plataforma de apuestas, pues es importante que se regule todo eso. Entonces, Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, está trabajando en ello. Muchas gracias por su respuesta, Sí. Presidenta. Bueno, ya vámonos. 9:15. A ver, la compañera nada más y ya cerramos. Mañana todavía. ¿Quieren que haya conferencia mañana? A ver, vamos a ponerlo a votación.
Porque de todas maneras vamos a dar el discurso del 20 de noviembre. A ver, levante la mano quien quiere que haya conferencia mañana. Bájenla. Para que vean que somos democráticos aquí. Mañana en la tarde vienen diputados y senadores. Les quiero agradecer por la aprobación del paquete económico. Hoy vienen gobernadores porque estamos con el IMSS Bienestar. Entonces vienen a alguna reunión del IMSS Bienestar. Bueno, a ver, ¿quién dice que mañana no haya conferencia? Que no haya. Bueno, lo voy a pensar. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle si tiene información sobre la presa Puerta del Sol, si quedaron etiquetados recursos para ejercerse en 2026. No sé si tenga conocimiento de cuánto quedó etiquetado en el presupuesto. Yo había revisado y por parte de Semarnat había una partida de 1.500 millones para ejecutarse en 2026, pero no sé cómo quedaría ya al final en la Cámara. No sé si tenga conocimiento si quedó etiquetado este recurso. Y además de la consulta… ¿Para qué empresa dice? Para la presa Puerta del Sol, que forma parte del sistema de presas. ¿De Sonora? Ajá, de Sonora. Es justo lo que hemos platicado aquí. O sea, se tiene que hacer primero una consulta ciudadana. Están los recursos, pero tiene que haber una consulta ciudadana para pues garantizar que todo el mundo está de acuerdo. Y ahí, previo a ello, pues tiene que explicarse los pros y los contras. Pero sí quedaron entonces etiquetados recursos. Sí, si la gente decide que se haga la presa, están los recursos para iniciarla. Okay. ¿Y hay algún avance en el proyecto ejecutivo, presidenta? Sí, sí hay avances, sí hay avances. Por eso ya a la hora de que haya la consulta, pues se explicaría, ¿no?, en qué consistiría. Ok, presidenta, muchas gracias. También había informado que en este mes tenía previsto visitar los pueblos del río Sonora. No sé si se mantenga esta visita que realizaría. No sé si nos va a dar tiempo para noviembre. Este fin de semana vamos a inaugurar una parte del interoceánico. A ver si me recuerdan. Bueno, dependiendo si mañana hay conferencia. Si no, el viernes les doy toda la información. Inauguramos una parte del interoceánico. Vamos a ir probablemente a la Mixteca oaxaqueña, porque ahí, como ha venido presentando Jesús Esteva, hicimos muchísimas obras de mejoramiento de caminos, muchísimas, y de plantas de tratamiento. Y después vamos a Veracruz, porque el 23 es el Día de la Independencia en la Mar, 200 años. Entonces, esta visita quizás no sería en noviembre, sería en diciembre o ya sería hasta el otro año. Todavía no tenemos planeado el último fin de semana. Había quedado de ir a Coahuila con las familias de Pasta de Conchos en noviembre, entonces probablemente vayamos a Coahuila y ya pues todavía no definimos a qué otros estados. Gracias, presidenta. También preguntarle, se va a cumplir un año de la aparición aquí en México de la plaga del gusano barrenador, ahora creo que es el 25 o 24 de noviembre. Preguntarle, bueno, y también del primer cierre de la frontera, porque se ha estado abriendo y cerrando a la importación de ganado. Preguntarle cuál es el balance de las afectaciones que ha habido por estos cierres y de la situación a este primer año. Podemos pedirle a Julio Verdeguer que venga a platicarlo. Ha habido afectación en México, aunque ahora recuerden que estamos apoyando particularmente a los ganaderos de la frontera. Bueno, Durango no es precisamente la frontera, pero Durango, Coahuila y Sonora. Ahora también estuvimos en Campeche, hay apoyo, en el sur, en Tabasco, Javier May tiene apoyo a los ganaderos. Pero también ha habido mucho impacto en Estados Unidos. El incremento del precio de la carne ha sido importante justo por el cierre de la frontera. Entonces, por eso pues esperamos que ya pronto se abra y además pues hay control de la plaga. Entonces, eso fue lo que vino a ver, entre otras cosas, la
secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Ya para finalizar, comentaba usted que esta planta de mosca estéril va a estar, la que se está construyendo en México va a estar lista a mediados del próximo año, que es una planta que los expertos pues dicen que es muy necesaria para poder controlar la plaga del gusano. Preguntarle si en esta reunión que tuvo con Rawlings, si platicaron de alguna forma, si se puede reabrir la frontera antes de que se concluya esta planta y más o menos qué mes sería, si ya sería para el año próximo. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué va de por medio? Indicadores técnicos, para que no sea subjetivo de que se encontró la plaga en algún lugar, sino indicadores técnicos, que es en lo que han venido trabajando ya desde hace rato y ya prácticamente hay un acuerdo, para que se pueda decir, a ver, si este indicador sobrepasa, pues entonces, para evitar que cruce la plaga, pues entonces Estados Unidos podría tomar esa determinación. Lo que nosotros decimos es que no sea ni subjetivo y menos político, que sea una decisión técnica. Entonces, de aquí a junio que va a estar la planta, lo que queremos que se abra antes con base en un análisis técnico. Pero ya sería el próximo año esta apertura, Presidenta. Pues hay que preguntarle al secretario de Agricultura. Gracias, Presidenta. Ya nada más finalmente preguntarle sobre cuándo se va a concluir sobre Baja California la carretera a Playas de Tijuana, cuál es el estatus de la obra, el porcentaje de la construcción y cuándo estaría funcionando. Ajá. Sí. El segundo piso, el objetivo es que se abra en diciembre. Todavía no nos hace un cambio quien está a cargo de los ingenieros militares, todavía no hay un cambio, está prácticamente terminado y esperemos ya en diciembre estar inaugurando. Muchas gracias, Presidenta. Ya, cerramos. Con eso yo creo que cerramos ya el detector de mentiras, lo llevamos para mañana o para el viernes. Gracias, buen día. Les aviso al ratito. Dependiendo de la información al ratito que se vaya dando. Gracias a todos.